Esta práctica está presentada por Juan Diego Bayona, Wendy Ruiz, David Ávila y John Bland. En la práctica número 5 tenemos identificación de funciones químicas en sustancias inorgánicas. El objetivo general es identificar las diferentes funciones químicas de las sustancias inorgánicas, sus características y propiedades tanto físicas como químicas, así como emplear adecuadamente la nomenclatura tradicional para asignar nombres. A continuación vemos características generales del óxido, ácido, base y las sales. Primero vemos la función de un óxido, que son compuestos inorgánicos binarios formados por la combinación de un elemento más el oxígeno. Como ejemplo tenemos el dióxido de carbono, el cual es una molécula lineal de un átomo de carbono ligado a dos átomos de oxígeno. Siguiente tenemos la función del ácido, que es todas las sustancias que al disolverse en agua se disocian produciendo iones de hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, que se forma al quemar el cloro e hidrógeno. Ambos generan una electrólisis del salmuero. Después de esta combustión, el cloruro de hidrógeno absorbe agua y allí se obtiene el ácido clorhídrico. En la función de la base tenemos que todas las sustancias que al disolverse en agua se disocian produciendo iones oxidrilios, reaccionando a la neutralización de combinación de los iones para formar moléculas de agua. Aquí tenemos como ejemplo el hidróxido de calcio, que se obtiene por la calcinación del carbonato y del cálcico. Por último tenemos las sales minerales, que estas tienen una función estructural y de regulación del pH, de la presión osmótica de reacciones bioquímicas, en las que intervienen iones específicos que participan en reacciones químicas al nivel de electrolitos. Como ejemplo tenemos el cloruro de sodio, que está formado por un catión de sodio y un anión de cloro. En nuestra práctica de las funciones inorgánicas vimos el hidróxido de magnesio, el óxido de magnesio y las sales neutras. Las funciones inorgánicas resultan de la combinación de los elementos de metales y no metales de la tabla periódica. Se forman por enlaces iónicos casi siempre. No presentan concatenación, es decir, sus enlaces no forman cadenas. El hidróxido de magnesio es un compuesto inorgánico raramente utilizado como saborizante o como antiácido. Se obtiene al mezclar hojuelas de magnesio con agua. Segundo tenemos el óxido de magnesio o magnesio. Es un compuesto químico mineral sólido, higroscópico, blanco que se produce en la naturaleza como periclasa y es una fuente de magnesio. Y por tercero, tenemos las sales neutras, que son compuestos formados por la reacción de un ácido con un hidróxido, formando también agua. Este es un compuesto ternario básico. Muy buenas tardes, mi nombre es John Sebastián Blandón Pérez y el día de hoy les voy a explicar los procedimientos que se llevaron a cabo en nuestra práctica de laboratorio. En esta práctica de laboratorio se llevó a cabo 5 procedimientos, 5 experimentos, los cuales explicaré y realizaré el respectivo análisis de los resultados. En el primer experimento tenemos el de óxido de hidróxido de magnesio, el cual consistió en tomar una cinta de magnesio y llevarla hasta ignición. Esto significa que tomábamos la cinta de magnesio y encima del mechero encendido lo poníamos a calentar hasta que la cinta de magnesio nos generara una luz incandescente, la cual nos indicaba que ya teníamos que retirarlo de ahí y introducirlo en el vaso precipitado. Esta cinta de magnesio caliente al ser introducida en el vaso
precipitado genera una efervescencia ya que entra en contacto con el agua destilada. Luego de un tiempo de que genera esa efervescencia, eh, añadimos pequeñas gotas de fenolftaleína, la cual nos iban a indicar si la sustancia era ácida, neutra o básica. En nuestro caso, como podemos ver en la imagen, tenemos que la solución torna un color rosado, la cual nos indica que es una solución alcalina y básica. Esta es una solución alcalina ya que el magnesio metálico es un metal alcalino térreo y cuando entra en contacto con el agua forma un hidróxido de magnesio y esto aumenta su alcalinidad. Y por último, con una cinta indicadora se determinó el pH de la sustancia, la cual se llevó una gota de la sustancia y se dejó caer sobre la cinta, la cual nos indicaría el pH de la sustancia. El pH en nuestro caso fue aproximadamente de 9. Esto nos indica y con esto podemos corroborar que esta sustancia está en el lado de los básicos. Bueno, en este segundo experimento es el de hidróxido de calcio y en este se tomó una pequeña cantidad de óxido de calcio y se disolvió en agua destilada. La solución que generó se dejó caer una gota sobre la cinta indicadora, la cual mostró un color azul muy oscuro. Luego se agregó unas gotas de fenolftaleína y esto generó un color rosado, al igual que en el procedimiento anterior del óxido de magnesio. Esto nos demuestra y esto nos comprueba que la muestra que tenemos aquí es básica. La diferencia que este tiene con el anterior es de que esta es altamente alcalina y básica, ya que al ponerlo en la cinta indicadora mostró un azul muy oscuro. Ese azul muy oscuro nos da un pH de 13. Por eso decimos que nuestra solución que tenemos es altamente alcalina y básica. Bueno, en este tercer experimento es el de la sal neutra. En el caso de la sal utilizamos una mezcla de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, el cual la pusimos en un crisol a calentar en una plancha de calentamiento. Luego de unos minutos no se evidencia un cambio físico, solamente se evidencia la ebullición de la mezcla. Pero luego de unos minutos más, nuestra sustancia que tenemos genera un olor bastante fuerte. Y al finalizar el experimento, la sustancia queda evaporada y al fondo del crisol queda la sal neutra. En este caso no se utilizó el pH ni la fenolftaleína, simplemente se llevó a cabo un proceso de evaporación y en ese proceso de evaporación al fondo del crisol nos quedó la sal neutra. El cuarto experimento llamado carácter ácido básico del bicarbonato de sodio se cogió un tubo de ensayo y se adicionó 1 mililitro de bicarbonato de sodio. Luego de esto determinamos su pH por medio de la fenolftaleína. Dejamos caer unas gotas de fenolftaleína sobre la sustancia, la cual generó un color rosado. Luego realizamos el mismo procedimiento que hemos venido haciendo con la cinta indicadora, la cual dejamos caer una gota de la sustancia sobre la cinta indicadora. En este caso nos mostró un pH de 12. Esto significa que nuestra sustancia es un básico altamente alcalino, ya que en la escala de 0 a 14 tenemos que nuestra sustancia está en 12. Esto significa que es altamente básico. En el último procedimiento se utilizó un Erlenmeyer al cual se le agregó 30 mililitros de agua potable y 5 gotas de fenolftaleína. Esta solución se puso a calentar en una plancha de calentamiento hasta que redujera su volumen
en una tercera parte. Luego de ello se introdujo un pitillo el cual adicionó a la sustancia CO2 por medio del soplido del pitillo. En este experimento podemos analizar que antes de introducir el pitillo a la sustancia, esta tenía un color entre transparente y rosado claro. Y luego de soplar la sustancia, observamos que vuelve a su color original, que es transparente. Al ser una sustancia incolora, al introducir las gotas de fenolftaleína, se deduce que esta es una sustancia ácida. Y bueno, este fue el video explicando la práctica número 5. Muchas gracias y hasta luego.